Muy buenas noches. Con el curso de excavadora Komatsu de lunes a domingo de PC 7 de la mañana a 9 de la 350 noche. LC-. Restaurante Campestre. Bueno, Cita es una Norte. referencia de esta Nos excavadora, ¿no? espera. Porque hay dos tipos de excavadoras. Bueno, hoy vamos a hablar de algunos conceptos que tienen las excavadoras. Centro Odontológico Dental Liz les ofrece los Como servicios vemos, de prótesis totales, excavadora prótesis parcial hidráulica, removible, corona de porcelana, libre como de su metal, nombre lo puentes, indica, curaciones para estéticas con muchos de luz nuestros halógena, lectores, limpieza dental con esta ultrasonido, máquina va a profilaxis, tener extracciones simples y motor, complejas, endodoncias, bomba radiografías, hidráulica, blanqueamiento dental, ortodoncia, motores ponte hidráulicos, brackers y no dejes de sonreír. mandos Peine de finales porcelana, y implante el dental, tren de atención en soldadura. niños y adultos. Esta Ubícanos máquina en el tiene Club dos Bolognesi, Plaza de Armas bastidores Chacas, referencia al principales, costado un de Antojiros bastidor inferior Chacasinos, en el horario y de un 2 de la bastidor tarde a 6 de superior. la tarde, y en Como Jambón, vemos en en la el casa del bastidor señor inferior Ardiles González del Vega, tren en el horario de de rodamiento. 9 de la mañana a En 12 el del tren de mediodía. rodamiento ¿Desea tenemos separar su cita? Puede el comunicarse bastidor a los principal, siguientes números: dos Movistar rodillos 9 superiores 39 y abajo 28 tenemos los 51 rodillos 80, Vitel inferiores. 9 También 25 tenemos la rueda 95 guía, 46 también 51. tenemos Y el no se socket, olvide, las también consultas tenemos totalmente los gratis. mandos Ir al finales, odontólogo no es caro, ¿no? lo caro es Entonces el también descuido. tenemos, Centro por ejemplo, Odontológico ahí, Dental Liz los espera. aparte de todo, también tenemos ahí, dentro de él va a estar un resuelto refrigerador de la Sonido rueda guía. Maniluz. Se Porque si alquila bien es cierto, la equipos rueda de sonido guía, completo como su para nombre todo lo tipo de indica, eventos, como guía matrimonio, bautizo, el estado cumpleaños, perfecto de quinceañeras, funcionamiento fiestas del promocionales y sistema de fiestas Amor, ¿podrían patronales. apagar Contacta con esa, el ¿cierto? señor Fortunato De ahí Mariluz tenemos esa propaganda de Caputo. esa radio, por favor? No se escucha. Vitel superior, lo que tenemos 943 14 la estructura 59 superior, 22, que ubicado está en el compuesto caserío por de Nuevo cabina, Vizcas, Girón Alpamayo. Sonidos compartimento de motor, Mariluz, con la lo que humildad es de siempre. control. Tenemos la pluma, tenemos los cilindros, tenemos el brazo y el cucharón, ¿no? Entonces, hoy ya nos vamos a abocar a hablar de la excavadora hidráulica. Bueno, ahí tenemos la excavadora hidráulica, operación y mantenimiento. Siempre nosotros hemos resaltado hablar, cuando hablamos de estas máquinas, la seguridad ante todo. Siempre la seguridad es lo primordial, ¿no? Tenemos ahí lo que es nuestro Mecatec, mecánica y tecnología. Área de capacitación y entrenamiento de Mecatec, desarrollo. Objetivos, siempre todo trabajo, todo curso, siempre va a ser con objetivos. El objetivo va a ser, al término de este curso, usted podrá contar con información actualizada de la excavadora hidráulica tanto en las marcas Komatsu, realizar la inspección, operación y mantenimiento con seguridad. Por ejemplo, siempre en el manual de operación, siempre nos van a resaltar lo que es operación, mantenimiento y reparación, ¿no? Con seguridad. Nosotros tenemos que conocer, por ejemplo, la operación, ¿no? Las técnicas de operación y lo que es intervalos de mantenimiento y con seguridad. ¿Por qué nos dicen con seguridad? Porque nosotros tenemos que respetar todo lo que es lo que dice en el manual de operación, porque ahí nos va a resaltar lo que es reglas, procedimientos, ¿no? Política. Entonces, nosotros no podemos hacer un mantenimiento, por ejemplo, con aceite parecido. Tiene que ser de Komatsu, porque el fabricante ha fabricado para ese tipo de aceite. La maquinaria trabaja a base de ajuste y tolerancia. Conocer las partes e información básica del equipo. Demostrar el desarrollo de habilidades para operar en los trabajos básicos propios de la excavadora. Importancia para el operador. Asegurar la ejecución satisfactoria del trabajo. Le permite un desempeño, alta productividad
con nivel de eficiencia, alcanzar un nivel técnico competitivo dentro del mercado. La industria de la construcción minera, entidades gubernamentales y autoridades locales están adquiriendo equipos de movimiento de tierra para sus diferentes trabajos. La demanda de operadores de equipos pesados es alta a nivel nacional y es por eso que los operadores deben estar en constante capacitación y conocimiento de los equipos pesados para la empresa y instituciones. Cabe resaltar, cuando nos hablan en constante capacitación, los operadores de hoy en día son pertinentes, competentes. Por ejemplo, estas máquinas vienen con las últimas tecnologías, por ejemplo, en el motor, que es el ECOD, ¿no? Que es el que va a reducir los humos que va a salir o que va a emitir, ¿no? Del motor por el tubo de escape, para no contaminar el medio ambiente, ¿no? Contar con operadores calificados. Hoy en día los motores son muy comerciales, las máquinas son muy comerciales, muy precisos, y para lo cual los operadores siempre están calificados, siempre están capacitados, deben estar preparados, ¿no? Reducir los costos por mantenimiento en los equipos, reducir los accidentes laborales, ¿no? Por ejemplo, ahí nos habla del operador o que tiene el 80% la culpa cuando no lee, no sabe qué cosa es operación, lo que es mantenimiento. Entonces, lo que tiene que hacer el operador antes de operar una maquinaria pesada, tiene que capacitarse, tiene que familiarizarse con la máquina, ¿no? Tenemos la seguridad ante todo. ¿Qué seguridad? Es la obligación de estar fuera de peligro. Es poner en práctica las normas, procedimientos y recomendaciones de seguridad. Los accidentes. Es un evento no deseado ocasionando daños a la persona o propiedades que de no evitarse podría generarse lesiones graves o la muerte a la persona y destrozos a la propiedad. 3 factores que generan los accidentes: la máquina, las condiciones de trabajo y naturaleza y el elemento humano. La máquina, que tenemos que hacer todos los días, es requisito indispensable hacer la inspección alrededor de la máquina, ¿no? Las condiciones de trabajo y naturaleza. Antes de operar una máquina, lo primero que tenemos que hacer es ciclar, familiarizarse con la máquina y conocer el área de trabajo donde vamos a trabajar con esta máquina. El elemento humano debe estar capacitado en todo momento. Debe de, debe de, debe de trabajar de acuerdo a las normas, procedimientos que dice el manual de operación de esta marca de máquinas. Tenemos el factor humano, el 80%. Tenemos el factor de la naturaleza, condiciones de trabajo, el 10%. Y la máquina, el 10%. ¿No? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con esta máquina de factor naturaleza, el banco, ¿no?, que nos vamos a preparar tiene que estar muy estable. Si es material duro o material que hasta ya, ¿no?, que hasta ya flojo, ese material tenemos que tener mucho cuidado porque como ya está suelto el material, tenemos que trabajar con seguridad. No vaya a ser que nos vayamos a un lado con la máquina o que ceda el material y nos puede pasar el accidente. Por eso decíamos, primero tenemos que hacer un reconocimiento del área de trabajo. En lo que es la maquinaria, es que nosotros tenemos que hacer la inspección de la máquina. En cuanto al factor humano, todos los días tiene que leer el manual de operación, tiene que capacitarse, tiene que estar al día con todas las informaciones de esta máquina. Seguridad en la máquina. Bueno,
Todos estos componentes que nos hacen ver aquí es porque todas las máquinas que trabajan a nivel del mundo deben estar al 100% operativos. En estas máquinas no debe de faltarle nada, absolutamente nada. Es la garantía que da la empresa donde nosotros vamos a trabajar. Estas máquinas solamente van a trabajar 10 años, 8 años que cumplen su trabajo en una empresa, luego le dan de baja a estas máquinas. Por ejemplo, tenemos en el sistema de rodamiento, que en el manual mismo indica que el sistema de rodamiento no se hace ningún tipo de soldadura, ni las zapatas ni los rodillos. Estos, inmediatamente de acuerdo al desgaste que tengan, se debe de cambiar todo, no hay reparación alguna, ¿no? En el Perú vemos muchos trabajos que lo realizan, por ejemplo, lo hacen la soldadura, ¿no? Pero en el manual de operación encontramos que este sistema de aumento no debemos hacer ningún tipo de soldadura, ya que cuando hacemos la soldadura en este tipo de materiales se cristalizan, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos componentes de esta máquina, ¿no? Esta máquina tiene su cámara, ¿no? Esta máquina tiene sus espejos retrovisores, ¿no? ¿No? Entonces, esta máquina tiene también todo lo que es su traba hidráulica, ¿no? Bueno, acá tenemos rótulos de seguridad. Una es advertencia, precaución y peligro, ¿no? Advertencia, precaución, peligro. Tres cosas muy importantes que todos los días debemos de nosotros estar siempre alerta, ¿no? Con lo que la máquina debe estar al 100% operativa. En este caso, por ejemplo, nos muestra cinturón de seguridad. Debemos de usar el cinturón de seguridad, sí o sí. Precaución, no operar. Cuando dice no operar es porque la máquina tiene algún problema, alguna anomalía y que nosotros debemos estar al tanto. Ahí tenemos identificación. Tenemos ilustre el peligro. Bueno, el peligro es pues que si nosotros no usamos el cinturón de seguridad y si la máquina vamos a tener algún percance, ¿no? Percance, entonces lo que va a pasar es que lo primero que si la máquina nos pasa un accidente, nosotros vamos a ser despedidos de la máquina. De tal manera salimos primero nosotros de la máquina y encima de nosotros cae la máquina. Pero si usamos el cinturón de seguridad, no nos va a expulsar o no vamos a salir de la máquina. Vamos a permanecer y así podríamos salvarnos la vida, ¿no? Los rótulos de advertencia son una combinación de peligro y la acción de cómo debe evitarse, ¿no? Ahí tenemos, se ilustra la acción de cómo debe evitarse, usando la correa de seguridad. Por eso que en estas máquinas 5.000 horas se cambia. Una vez que hemos cambiado 5.000 horas, cada 3.000 horas se cambian las correas de seguridad. Ahí tenemos, por ejemplo, también subir y bajar de la máquina por 3 puntos de contacto. Puede ser dos pies, una mano o 2 manos, un pie, dando frente a la máquina, ¿no? En todo momento, tanto al subir como al bajar. Y que todas las agarraderas, ¿no? Que todos estos componentes donde nosotros vamos a subir la máquina debe estar limpio, ¿no? Y que nosotros también debemos de subir con la ropa apropiada, con el EPP, equipo de protección, ¿no? Y siempre dando frente a la máquina. Ahí tenemos tipos de excavadoras que tenemos ahí, ¿no? Estas máquinas, como vemos, son máquinas, ¿no? que completamente hidráulicos. Ahí tenemos, por ejemplo, muchas veces vemos al costado de la máquina, porque lo primero cuando la máquina se avería o tiene alguna falla
o nos pase cualquier percance, ¿no? Lo primero cuando llamamos y decimos que nuestra máquina está en mal estado, nos preguntan, ¿qué máquina es? Entonces, lo primero que decimos es 350 LC o PC 350 LC, donde que al PC, excavadora sobre oruga. Peso aproximado del LC, ¿no? Peso aproximado es lo que es 350, ¿no? Ahí tenemos lo que es los implementos de trabajo, ¿no? Lo que es la pluma, el brazo y el cucharón, pero también tiene ahí lo que dice Komatsu, la letra T, levantada significa un líder en la innovación tecnológica. O sea que esta máquina es completamente ecológico, ¿no? Y ahí tenemos también lo que es el implemento de trabajo, lo que es la pluma, el brazo, el cucharón, y también vemos ahí lo que es el eslabón de fuerza. Tecnología Galio. Bueno, respuestas genuinas para la optimización de la tierra y el ambiente. Genuina, eso quiere decir, ¿no? Respuestas genuinas para la optimización de la tierra y el ambiente. La nueva generación de equipos para la construcción minera. Descripción general. Tenemos ahí un peso de operación, capacidad de cucharón, modelo de motor, potencia en la volante. Por ejemplo, cuando hablamos de motor de potencia en la volante, tenemos dos, ¿no? Dos fuerzas bien definidos, ¿no? Lo que es potencia bruta y lo que es potencia neta, ¿no? Capacidad de llenado. En capacidad de llenado tenemos el motor que lleva 9.25 galones, ¿no? O sea, 9 galones, medio galón. Motor de giro tenemos 4 galones, ¿no? Casi medio galón, ¿no? Caja amortiguadora, 0.34 galón. Mando final, 2.38 galón. Sistema hidráulico, 49.67 galones. Combustible, 159.84 galones. Refrigerante, 8.45 galones. Son las características, ¿no?, que van a llevar, o las capacidades que van a llevar estas máquinas, y nosotros tenemos que conocer bien para saber cuánto, ¿no? De acá no podemos utilizar más, porque cuando nosotros le podemos añadirle más, vamos a tener problemas en la máquina. Por ejemplo, ahí tenemos lo que es combustibles, refrigerante y lubricantes recomendados por el comercio. Como les decía, siempre tenemos que leer el manual de operación, quien él nos va a avisar. Por ejemplo, el aceite de motor. ¿Qué tipo de aceite de motor vamos a utilizar, ¿no? También vamos a ver ahí la caja de la maquinaria de giro, ¿no? Aceite de tren de potencia. Aceite de tren de potencia, sistema hidráulico. ¿Qué aceite hidráulico? También tenemos boquilla de engrase, ¿no? Sistema de enfriamiento, tanque de combustible, ¿no? Entonces necesariamente tenemos que conocer o leer el manual de operación, de cuántos grados vamos a usar los aceites. 15, ahí nos dice Komatsu ED del motor, 15W40-DH. Es un aceite multigrado, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos lo que es de la máquina del motor de giro, ¿no? Ahí tenemos lo que es sistema hidráulico. Ahí tenemos lo que es los engrases, ¿no? Ahí tenemos lo que es el motor, ¿no? Modelo Komatsu SAA 6D 114E-3. Tenemos tipo enfriado por agua, 4 ciclos. Enfriado por agua, 4 ciclos. Inyección directa, 4 ciclos, ¿no? Admisión, compresión, expansión, escape. Inyección directa porque se va a inyectar en la cabeza del pistón, ¿no? Aspiración, turboalimentado y post-enfriado. O sea que esta máquina ya va a tener 3 componentes, ¿no?
En motores petroleros le llamamos cuanto más cantidad de aire entra, y justamente el turboalimentador es el que primeramente es el que va a retroalimentar de aire. Pero, pero llegando a su trabajo normal de trabajo, el aire se calienta y ya no ingresa, motivo por el cual los fabricantes le fabrican el posenfriador. Este posenfriador lo que hace es, ¿no?, enfriar el aire, ¿no? Y recién entra a los cilindros del motor. Entonces, con el posenfriador va a tener este motor más potencia, o sea, más entrada de aire y quema más petróleo y tiene más potencia este motor, ¿no? Ahí tenemos el diámetro del pistón, la carrera, bueno, el diámetro del cilindro, pues, ¿no? O ¿no? El diámetro, o lo que es donde el pistón va a trabajar, pues, ¿no? La carrera es del punto muerto superior al punto muerto inferior, se llama carrera, ¿no? Desplazamiento del pistón, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos cuánto, cuando el pistón es un recorrido corto, le decimos que es de velocidad, pero si decimos del pistón es recorrido grande, decimos que es de fuerza, ¿no? Acá tenemos del motor también potencia neta, ¿no? La potencia neta. La potencia neta es cuando el motor va a funcionar sin que nosotros lo vamos a utilizar con su tren de potencia, en este caso con el sistema hidráulico, ¿no? O con lo que es el tren de potencia hidráulico, que todavía no está llegando a las cadenas para que se pueda desplazar. Pero una vez cuando va a llegar, ¿no es cierto? Ese se va a llamar la potencia neta, ¿ya? Ahora, velocidad nominal en RPM, 1950 RPM. O sea que nosotros cuando queremos trabajar con esta máquina, más que todo con material duro, ¿no? Tenemos que trabajar máximo 1950 RPM. Tipo de impulsor de ventilador mecánico. Gobernador a toda velocidad electrónico. Cumple con EPA Tier 3 y las regulaciones sobre emisión de Unión Europea etapa 3A. Como vemos acá también hay dos parámetros, ¿no? EPA, ¿no? EPA y Unión Europea. Entonces, estas máquinas están fabricadas para Europa y otro para América, ¿cierto? Por ejemplo, al Perú tardan en llegar las máquinas. ¿Por qué? Porque las máquinas que lo fabrican, no lo fabrican pues como, por ejemplo, para esta zona que es el Cusco, que tiene invierno, verano, ¿no? Que tiene calor, frío, ¿no? Las máquinas. Entonces, por ejemplo, cuando estos motores, cuando trabajan en sitios donde hace mucho frío, si no tuvieran estos componentes, no tendría pues fuerza. Entonces, para ello le han añadido componentes como, por ejemplo, como podríamos decir, un compensador de altura, ¿no? Para que no le falte en ningún momento oxígeno a estos motores. Y si en caso que le faltara oxígeno, no tienen pues fuerza, ¿no? Entonces, máquinas prácticamente no nos serviría para trabajar en el Perú. Por eso tienen dos parámetros. Uno que es americano y otro que es europeo. Ahí tenemos algunas partes de la máquina, ¿no? Por ejemplo, en la parte posterior, en el compartimiento del motor, ahí tenemos la bomba principal que está en el lado izquierdo, ¿no? Esa bomba principal está conectada directamente al funcionamiento del motor. O sea que va a trabajar de acuerdo al RPM del motor. Es más, el motor es un generador de potencia y esta bomba o energía mecánica que tiene, ¿no? Y esta bomba principal es el que lo transforma la energía mecánica en forma de caudal flujo de fluido, ¿no? Y así tenemos acá todo lo que es el compartimiento del motor, ¿no? Ahí tenemos lo que es la tecnología Komatsu. Komatsu desarrolla y produce por sí mismo
todos los componentes mayores como motores, componentes electrónicos e hidráulicos. Con esta tecnología Komatsu y agregado la retroalimentación de los clientes, Komatsu está logrando grandes avances en tecnología para lograr altos niveles de productividad como un desempeño electrónico. Bueno, si hablamos de tecnología y habla de electrónica, nosotros los operadores lo que tenemos que saber es que este motor, como es la culata, el monobloque, el cárter, ese es el motor. Pero este motor va a tener que trabajar con el sistema de lubricación, va a trabajar con el sistema de refrigeración, va a trabajar con el sistema de aire de escape, va a trabajar con el sistema de alimentación, con 4 sistemas, ¿cierto? Entonces, estos 4 sistemas y el motor van a ser controlados, todo movimiento, ¿no? A base de la electrónica, motivo por el cual, pues, algunos motores, e inclusive, llevan, pues, lo que es la tortuguita, lento el conejito, ¿no? Entonces, quiere decir, pues, por eso que este motor, como nos antecedía anteriormente, trabaja, ¿no? En un RPM de 1900, ¿no? Y su mínimo va a ser pues, algo de 900 RPMs, ¿no? Entonces, estas máquinas están controlados electrónicamente todo el funcionamiento del motor. Entonces, también de ahí nosotros nos damos cuenta que estas máquinas, por ejemplo, el tren de potencia, lo que es el desplazamiento, todo el movimiento de esta máquina también va a ser controlado mediante un módulo de control electrónico. Ahora, el sistema hidráulico también va a tener un módulo de control electrónico que va a ser controlado mediante él. Y estos módulos de control están pues conectados directamente con el funcionamiento de acuerdo a los RPMs del motor, ¿no? Por eso que acá nos habla, pues, el resultado es una nueva generación de excavadoras de alto rendimiento y amigables con el medio ambiente. Entonces, estos motores son ecológicos, no van a contaminar el medio ambiente porque ya tienen una tecnología que va a regenerar el aire que está saliendo por el tubo de escape. Hay que tener precaución, por ejemplo, en el ralentí, cuando el motor está pues en mínimo, ¿no? Como dice, ¿no? Para prevenir innecesariamente el consumo de combustible, un indicador de precaución es mostrado en el monitor. Si el motor está inactivo por 5 minutos o más, ¿no? Es una tecnología, ¿no? De precaución en ralentí para que no pueda gastar combustible. Ahora tenemos acá el sistema hidráulico. En el sistema hidráulico tenemos, por ejemplo, sistema hidráulico nuevo, diseño de inteligencia hidráulico-mecánica. HidroMing, de centro cerrado con válvulas sensoras de carga y válvulas compensadoras de presión. ¿No? ¿Qué cosa es lo que nos dice acá? Bueno, todo lo que trabaja este sistema hidráulico, como les decía, va a ser controlado mediante un módulo de control electrónico. Cuando nos habla, por ejemplo, de centro cerrado con válvulas sensoras, ya están controlados de acuerdo al tipo de carga o al tipo de material a trabajar, ¿no? Por eso dicen válvulas compensadoras de presión. Las válvulas de presión son de fuerza, o sea, de acuerdo a la carga. Automáticamente son los que van a responder, ¿no? Número de modos de trabajo seleccionados. Por ejemplo, tenemos ahí bomba principal. Tipo de pistón, desplazamiento variable.
por ejemplo, en este sistema hidráulico tenemos dos palabras, lo que es aireación y cavitación. Cavitación, cavitación, por ejemplo, cuando hablamos de cavitación, por ejemplo, el sistema hidráulico siempre se cambia cada 500 horas, ¿sí? Y 2000 horas, filtro y aceite. Y si nosotros no cambiamos en ese determinado tiempo, lo que va a pasar es la cavitación y la bomba hidráulica se va a averiar, ¿no? En cuanto a la aireación, decimos cuando nosotros vemos, por ejemplo, por el cilindro hidráulico, por los vástagos, van a, van a tener una fuga de aceite. Entonces, a más de tener una fuga, al momento de trabajar, de regresar el vástago al cilindro, va a aspirar aire y este aire se va a mezclar en el sistema hidráulico y pues en forma eh, por ejemplo, de globitos tan pequeños, y esos globitos tan pequeños, cuando va a circular, puede reventar en los dientes de la bomba hidráulica. Entonces la bomba hidráulica, ¿no? Va a tener pues un desgaste a raíz de eso. Por eso nosotros no debemos pasarnos cuando tengamos que cambiar, hay que cambiar en su hora, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, también máximo caudal 535 litros por minuto, ¿no? Ahora tenemos suministro para el circuito de control válvula autorreductora. Tenemos también motores hidráulicos. Pero ¿qué cosa es un motor hidráulico? Si bien es cierto, la bomba principal crea caudal, flujo de fluido, entonces los motores hidráulicos están pues, hay dos motores hidráulicos que están en las dos cadenas para que las dos cadenas puedan desplazarse. Estos motores, su misión va a ser transformar el caudal, el flujo de la bomba hidráulica en fuerza mecánica, porque esta fuerza mecánica va a tener que mover un conjunto de engranajes que se llama mando final. Y en el mando final está empernado lo que es el sprocket. Y del sprocket a la cadena a las zapatas, ¿no? Y la cadena a las zapatas se llama oruga, ¿no? Entonces, cuando trabajan los mandos finales, trabaja el sprocket, lo transforma la fuerza hidráulica en fuerza mecánica. Por ejemplo, acá tenemos dos por motor de pistones axiales con freno de estacionamiento y uno por motor de pistones axiales con freno de sujeción de giro, ¿no? O sea, tenemos un motor de giro, ¿no? Para que tenga la estructura, los 300 grados de giro, ¿no? Bueno, son algunos alcances que nosotros podríamos dar en este sistema.